gracias cuando me escuché muy bien, nos escucharon. Espero que la siguiente sesión ya me habiliten el Teams para poder hacer todo lo que necesito. Bueno, vamos a empezar con la clase. Si estás aquí. Pensé que te habías quedado afuera. Estaba buscando. Primero vamos a usar el sistema de unidades sexagesimal. Yo te lo voy a poner aquí, pues, cómo pasa del sistema sexagesimal al internacional, que es en el que estaban acostumbrados a trabajar. Igual, el paso de H, que es 1 sobre C. J. C, la parcial de P. Donde P apenas 4 de pi por la polarización. La magnetización. Cada vez voy a la raíz de 4 pi entre epsilon 0. Así. Entonces, si ustedes tienen cualquier expresión
eléctrico, el campo magnético, la polarización, magnetización, densidad de corriente, densidad de corriente, densidad de carga. Pues simplemente hacen este tipo de sustitución y ya están trabajando con el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, para que si de repente ven expresiones que no reconocen el contexto habitual en el que estaban trabajando, pues es simplemente hacer esta sustitución. Hay gente que les gusta trabajar en este sistema porque la notación es más, arrastras menos constantes que en el sistema internacional. Pero siempre es importante reconciliar ambas notaciones. Ok. Entonces, de tensores vamos a ver cosas muy elementales. De hecho, solamente las cosas más, las propiedades más específicas que nosotros necesitaremos. Y en este caso, tengo una punta. Entonces, ¿puedo contar? Para eso, primero vamos a partir de nuestra noción geométrica de los vectores. Entonces, X, Y, Z. Un vector va a estar compuesto por una proyección X, dirección Y, dirección K, donde Y, J y K son la base de nuestro espacio coordenado. Entonces, nosotros podemos identificar a cada uno de estos. X1. Profesor, Ajá. ahí en H, Ajá. en la conversión de unidades, ¿no es KHH mayúscula? H, sí. Sí. Gracias. Sí, gracias. Aquí es una P, aquí es una RO. Otra. Entonces, esto lo podemos identificar como 1, 1 más P2, P2 más P3, P3. Y al final esto lo vamos a poder expresar como una suma. Y ¿ya vieron? ¿Llevaron álgebra lineal? ¿Llegaron a ver espacio dual? No, no hace falta para esto. A veces van a encontrar algunos índices arriba, índices abajo, pero lo único que tratan de representar es que esencialmente, con muchas aproximaciones y suposiciones, uno es un espacio de vectores columna y otro es un espacio de vectores renglones. Entonces, regularmente nosotros pondremos renglones con columnas. Y muchas de las propiedades como
A.B. Solamente se puede contraer un renglón con una columna. Y entonces tendríamos la suma y J de ahí, punto punto, J, ahí, no voy a entrar en muchos detalles, eso ya es para sus clases de métodos matemáticos, pero si nuestro sistema está en una base que es ortogonal, no solo esto es ortogonal, vamos a tener que el producto de esto es igual a 1, si I es igual a J y 0, si I es diferente de J. Entonces, nosotros podemos sustituir ese objeto que tenemos aquí por la regla de esto. Entonces, cuando corremos una de las sumas, vamos a ver que simplemente tenemos que hacer esta sustitución. Aquí. Y esto. De manera indistinta, de repente voy a estar poniendo símbolos como superíndices o subíndices. Entonces voy a tratar de mantener todo siempre en términos de subíndices, pero si hay alguno arriba, pues esta es la manera. Ok, este es el producto interno. Bajo la notación de Einstein, lo que suele omitirse es el símbolo de suma y solamente trabajar con los coeficientes de alguna base. En este caso, en la notación de Einstein, tendríamos, por ejemplo, voy a ponerlo así, la componente yésima de mi vector, va a ser simplemente P. Para una escala, voy a tener simplemente que A va a ser igual a I. Entonces, cuando tenemos índices repetidos, bajo la notación de Einstein va a indicar una suma implícita. Cuando tenemos un coeficiente libre, pues quiere decir que hay alguna especie de vector u otro objeto de dimensión mayor. Por ejemplo, si tuviéramos una matriz ¿Por qué, por ejemplo, en la F y en la B el índice está arriba? ¿Significa algo o...? Sí, no vamos a entrar en esos detalles aquí, es igual para sus clases de
métodos matemáticos, álgebra lineal y demás, pero es una representación de un espacio corto que en términos geométricos uno está trabajando con vectores reglones y vectores columnas. ¿Sí? Pero igual, toda la notación que voy a estar trabajando, voy a tratar de poner los índices como subíndices, pero de repente se me va a pasar alguno. Okay. ¿Sí? Entonces, es por eso. Entonces, así como nosotros podemos representar un vector, así, como F1, F2, o F1, F2. En realidad esta representación nosotros la podemos reescribir como una constante actuando sobre multiplicando un objeto más F2 actuando sobre otro objeto. Y lo mismo para el otro. Tendríamos que F1 actuando sobre 1,0 más al final un objeto como o este al final significan algo muy parecido, solamente es la forma en la que nosotros lo plasmamos en un pizarrón. Entonces, así como podemos tener algo como este tipo de representaciones, nosotros podemos también descomponer una matriz. Por ejemplo, voy a hacerlo de este lado. Una matriz que sea A1, A2, A21, A22. Yo la voy a poder descomponer como algo como esto. A12, 0, 0, 0, más A21, 0, 0, más A22. 0, 0, 1. Igual la forma en la que yo puedo acceder a un objeto como esto es hacer una operación matemática sobre este tipo de representaciones. Entonces, por ejemplo, para A11 necesitaría un A1, A1. En realidad aquí va un producto exterior, pero vamos a un ejemplo por simplicidad. Es la notación que tenemos acá. Más A1, 2, B1, B2, A2, 1. Más A2, 2, B2. Y otra vez, si yo quiero expresarlo en algo parecido a esto, lo único que tengo que hacer es la suma de J de J. Y otra vez, bajo la notación de Einstein, pues yo simplemente puedo elegir el elemento IJ de esto como y me olvido de la representación que yo esté eligiendo, ya sea que lo exprese de esta forma, ya sea que lo exprese en términos de objetos un tanto geométricos como esto, o que yo elija colocar un conjunto de funciones.
¿Sí? Esto les va a hacer más sentido cuando lleve mecánica cuántica. ¿Ya lo están llevando o todavía no? ¿Sí? Bueno, ya llegó. Ok. Entonces, a diferencia de un vector que tiene un solo índice libre, para una matriz vamos a tener dos índices libres. Y para un escalar, cero. ¿Sí? Entonces, los tensores se clasifican por rangos. Entonces, aquí lo pongo. Los tensores se clasifican por rangos. Rango cero, es decir, una simple constante. A esto le llamamos un escalar. Rango 1. Subedice. A esto le llamamos un vector. Rango 2. A, F, G, vamos a ponerle aquí C y G. J, a esto le llamamos una matriz. Y así podemos ir yendo a representaciones de objetos cada vez más y más complicados. De manera geométrica, tendríamos un escalar que es algo de dimensión. Perdón, voy a decir una tontería. El vector que es está en una representación de 3 dimensiones. De manera geométrica, pues tenemos un array. Un arreglo de 2 números. Para una matriz tenemos un cuadrado. Para el siguiente tendríamos un cubo de este tipo de objetitos. Y dimensiones 4, 5, 6, pues daba imaginación un lugar para ese tipo de objetos. Okay. Entonces, para el producto cruz, entre dimensiones, esto no es solamente notación, no tiene nada que ver con la realidad, no tiene sentido hacer el determinante de algo que se contiene escalares y vectores no tiene sentido, entonces es solamente notación. Y bueno, ustedes ya saben calcular determinantes, ya sabían cuál es el resultado de estos dos objetos. Entonces, un tensor de utilidad es el acá y JK. Aquí también está una suma desde 1 hasta donde corresponda. En este caso, como tenemos 3 índices, pues quiero poner la suma explícita en 3. Entonces, este tensor se le llama el tensor de Levi-Civita. Esto ya lo puedo poner. De repente escribo el epsilon así o así, pero
es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Por si de repente ven que pongo un símbolo u otro, es exactamente lo mismo. ¿Estaba qué era? Y la visibilidad no es connotación de Einstein, ¿verdad? Sí, todos van a ser notación de Einstein. Ahorita se lo vamos a hacer. Sí. Al final, recuerda que nos queremos despedir de estas representaciones vectoriales. Sí, pero sí. Entonces, eso creo que es sí. Eso sí. Este es de que pertenece y este es el epsilon. A, 1, 2, 3, 2, 3, 1. 3, 1, 2. Menos 1. Siempre y corta y K. Aquí es de A, 3, 2, 1. 2, 1, 3. 1, 3, 2. 3, ajá, 0, entonces, el tensor de la emisividad está definido tanto en dos índices, 3, 4, 5, y se va a seguir una regla similar para poder decir cuánto vale 1, cuánto vale 2. Si vale 1, es que están ordenados de esta forma, menos 1 si están ordenados de manera inversa. Y 0 en otro caso, es decir, cuando repetimos índices, este se vuelve 1. A lo largo de la clase únicamente vamos a trabajar con este de 3 índices, porque nuestros espacios van a estar siempre caracterizados por un espacio geométrico de 3 dimensiones. Espacio 3 dimensiones. Y entonces vamos a representar A plus B como epsilon I J K a J de K. En su momento vamos a explotar ciertas propiedades del tensor de emisividad, en particular interesante, útil. Útil, este producto. Y entonces, aquí estamos repitiendo el índice I. Entonces, bajo la notación de Einstein, hay una suma que está implícita. ¿Sí? Entonces, este lo vamos a asociar a 2 delta de Dirac. Delta de Kronecker, ¿verdad? Y vamos a poner primero J con L, luego K con L. Y luego J con L y K con L.
Ahorita que veamos la inducción a las ecuaciones de Maxwell, van a ver que ese producto va a aparecer por todas partes. Entonces va a ser algo de su utilidad. Otra propiedad que me gustaría resaltar es que los índices libres de un lado del signo de igual tienen que ser exactamente los mismos que los índices libres del otro signo de igual. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. Aparecen exactamente estos 4 como índices libres. Aquí se repiten, pero están en sumandos diferentes. Ahora, el índice I, que se le conoce como índice mudo cuando se repite, puedes tener uno o más índices mudos. Estos índices mudos pues, pueden estar ausentes del otro lado de la igualdad. ¿Qué más? Tensores. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Voy a borrar acá. Esto igual lo tendría que ver en algún curso de tensores o algo por el estilo. Y después les va a ser más útil conforme vayan entrando a cuántica. Okay. Entonces, vamos a empezar una inducción a las ecuaciones de Maxwell. Una inducción es distinta a una derivación o una deducción. En una deducción agarramos postulados generales, leyes genéricas y llegamos a una consecuencia lógica de todos esos postulados. En una inducción nosotros partimos de sabemos a qué queremos llegar y entonces agarramos un resultado que nosotros, una colección de resultados que nosotros ya conocemos y los acoplamos para dar a ese resultado. Aquí vamos a hacer como primer pasito una inducción a las ecuaciones de Maxwell. ¿Borro este? Sí. Entonces, ok, les voy a dar más o menos la receta que vamos a seguir. Vamos a empezar a analizar el caso electrostático de un conjunto de cargas. Una vez que podamos describir el campo eléctrico en términos de ese potencial electrostático, vamos a usar algo que se conoce como una transformada galileana, es decir, pasar de un sistema de referencia móvil a uno fijo, no fijo a uno móvil. Y al final vamos a partir del hecho experimental de que la luz es una onda electromagnética. Y con estos tres ingredientes pues vamos a poder alcanzar a describir las ecuaciones de Maxwell. No va a ser una descripción general, sino el chiste es ahorita agarrar y alcanzar la forma funcional de las ecuaciones que escribí hace rato. Okay. Entonces, voy a estar escribiendo mucho, entonces si de repente no entienden la letra o algo no está ahí claro, hacen saber. Si ven alguna falta de ortografía, igual dicen.
Z. Esta es la energía de nuestro sistema. A esta la vamos a llamar ecuación. Igual no siempre pongo vector, ¿vale? Pero igual sobre el contexto se puede entender. Si está esto entre una norma, entonces sabemos que es un vector. Si está un producto interno involucrado, entonces sabemos que es un vector. Si hay un producto cruz, entonces es un vector. Es la separación. Ahí. Okay. Aquí se resumen todos los hechos experimentales de la ley de Coulomb, es decir, la energía de interacción entre las partículas va a ser proporcional al producto de sus cargas y esta energía es inversamente proporcional a la distancia de separación. Entonces, vamos a reescribir uno para la energía de interacción entre una de las partículas con el resto de partículas vecinas. En este caso estamos teniendo en mente que hay un conjunto de partículas y ahorita nos vamos a fijar en una de ellas. Entonces, la energía de interacción va a ser igual a 1/2, la suma de A. Entonces, al final vamos a poder descomponer este término que incluye a todas las partículas excepto la que estamos observando, y de aquí vamos a poder obtener una especie de potencial. Entonces, con esto introducimos
Potencial electrostático. Y este va a ser Esa es una E en la primera sumatoria de 3. esta es una E. Sí, es la misma E, la misma E. Sí, gracias. Disculpe, exacto. Es la misma E que tenían acá. Lo único que hice fue identificar ese factor acá. Entonces, nosotros podemos generalizar ¿cómo se dice? Este potencial. De 4. Función de punto. Y de R va a ser igual a la suma de R menos R. Sí, aquí ya es una función de algo que llamamos R. Así que vamos a llamar 5. De este modo escribimos 3. Donde A va a ser el caso donde R es igual a RB. En principio daría alguna divergencia, pero en la naturaleza no encontramos divergencias, es solamente una cantidad sumamente alta. Y esta EA. Esto, ajá. Vamos a poder escribir. Esto ahorita va.
Aquí recuerden que estaba un B diferente de A, y aquí es cuando B es igual a, eso se lo agregamos aparte. Sigue siendo la misma ecuación, solamente que estamos añadiendo una especie de emergencia. Al final, cuando nosotros analizamos los potenciales, no nos importa mucho el valor preciso del potencial, sino las diferencias del potencial. Entonces, esa puede ser como cualquier constante aditiva. A esta EA se le conoce como término de autointeracción. Ya es un término de autointeracción. Lo cual suele aparecer mucho cuando trabajamos con campos, por ejemplo, en un campo de velocidades de un cuerpo que se desplaza en un medio continuo. De repente el cuerpo va generando un campo alrededor de él, pero ese mismo campo lo afecta a sí mismo. Entonces, en ese tipo de sentidos que hablamos de una autointeracción. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una especie de... Voy a poner así también. Esta es energía, todavía no está. Es energía. Entonces, nosotros vamos ahora a buscar la fuerza asociada a esta energía. A ver, la cámara va a estar acá. Profe, tengo una duda. ¿Por qué en la energía no se canceló el término de autointeracción? Ah, no, se lo pusimos a mano. Le sumamos un cero. Le sumamos ok. una cantidad positiva y negativa a esta cantidad de energía. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es solamente para redondear un poco la notación de esta cosa. Ok. Sí. Gracias. Pero igual es un término muy grandote que se suma y otro término muy grandote que se resta. Ok. Gracias. Entonces, vamos a empezar a hablar de la fuerza asociada a este tipo de interacciones. Aquí ya puedo ver. Sí. Acá está la ecuación número 6. Entonces, concepto de trabajo. Entonces, si desplazamos ajá, claro, ¿Cuánto vale el A, pero mayúscula? no sabemos, puede ser cualquier cosa, un número bien grandote, pero es solamente para completar esta notación. Ahorita vamos a entrar un poquito en detalle de esa autointeracción y cómo al final no contribuye nada a la forma. Cierto, lo vamos a ver más adelante. Entonces, desplazamos la partícula a una distancia beta RA. Cambio de energía será energía
donde esto es bueno, lo pongo explícito. Esto es simplemente por la regla de la cadena. La parcial con respecto a R, A, I, E. R, A, I. En notación tensorial es el producto interno. Entonces es el gradiente con respecto a la coordenada RA. Donde FA es la fuerza con la carga A-décima. Pues los deltas son diferenciales, ¿no? Sí, pueden ustedes anotarlo así o puede ser también. Así es un desplazamiento pequeñito de la posición inicial, más para acá. Igual si es más cómodo así. Es exactamente lo mismo. Eso lo mandamos. Al final vamos a hacer tender todas nuestros diferenciales a cero, nuestras diferencias para llegar al límite diferencial. Y entonces, comparando con 1, con 1 que es la definición de esta capacidad, de la E. Bueno, pues de manera explícita este término, vamos a ver que FA va a ser igual a menos la suma de P diferente de A por EA de B R a B. Y esto es igual a menos términos de autointeracción. Aquí igual hicimos esto de sumar y restar. No es solamente meter el término y esto lo voy a poner a 0.
Esto es de manera explícita el término de la energía en el límite de R tendiendo a R. ¿Sí? Entonces, fácilmente nosotros podemos hacer este gradiente, pero ¿qué falta? Según mis notas, este es 7, este es 8 y este es 9. Y ahora vamos a evaluar esto. Evaluar. Relación. Tiene relación con la RA más un epsilon en el límite de epsilon teniendo 2 L. Este va a ser a su vez dirección contraria los epsilon igual en el número de epsilon no sé. Entonces vamos a evaluar esta cantidad desde dos límites, los paramos sobre una línea y vamos a tomar la dirección desde el límite desde una dirección y desde otra. Entonces, sí, esta este epsilon va en cualquier dirección, entonces nosotros elegimos uno de estas direcciones y vemos cuál es su contribución en una dirección y en otra dirección.
Y entonces vemos que en total, o sea, si nosotros de manera formal tuvimos que haber hecho una superficie que encerrara a esta divergencia y hacer un promedio sobre toda la superficie, pero por la simetría del problema, pues es independiente de en qué dirección nosotros elijamos este vector. Esto para poder escribir de esta forma 8. Entonces, con esto en mano, nosotros ya podemos definir a nuestro campo eléctrico. Con esto. Escribimos el gradiente del campo eléctrico. ¿Cómo? Acá. Menos. Es 14. Así. Para la ley de Coulomb. El dr es igual a la suma MP más MP R menos alto P. Si se van a la tabla del principio, era la conversión de unidades segesimales a sistema internacional. Cambiamos esta E por la raíz de 4pi, la raíz de 4pi por epsilon 0. Aquí sale la raíz de 4pi por epsilon 0. Y sale de la carga. Entonces recuperan las expresiones que ustedes ya conocían para campo electrostático. Entonces, insisto, vamos a seguir usando el sistema sigesimal, pero igual en cada instante ustedes pueden simplemente agarrar la tablita y regresar a la notación que ustedes están acostumbrados. Campo eléctrico. Y esta pues sigue siendo desde el principio una acción a distancia, una descripción de un sistema con una acción a distancia. Todavía las interacciones son instantáneas. Entonces, en la definición
decir. Potencial. Ajá. Ocasional. Es decir, en la es igual a menos el rotacional. Este campo. Y esto pues es Por ejemplo, la iésima componente de este vector lo vamos a poder escribir de esta forma. Este es el operador diferencial. Y tenemos que esto es epsilon y j acá, j, potencial k, y si yo cambio de el orden en los índices, entonces va a pasar un signo negativo. Entonces, si se dan cuenta, estos índices son mudos. Nosotros podemos cambiarle el nombre a la etiqueta y no va a pasar nada. Entonces, simplemente hago una... Voy a redondar K por J, prima. Solo estoy cambiando el nombre de las etiquetas que tenemos aquí. Menos epsilon. Vamos a hacer K, lo vamos a hacer J prima. J vamos a hacer más K prima. Es solo cambiar el nombre. Son variables mudas, no pasa, no importa cómo las llamemos. J prima, K prima, la parcial de K prima, la parcial de K prima. Sí. Sí. Entonces se dan cuenta que esta cantidad es igual a su negativo. Y el único número que es idéntico a su negativo, pues es el 0. ¿Sí? Y entonces por eso igual acá, el único índice libre es I, del lado derecho, igual, el único índice libre es I, J está contraído con J, K con K, J, K, K, J, J primas, K primas. ¿Sí? ¿No es gamma de Soberano entonces? ¿No es qué? Gamma. No. Es que pensé que era una gamma. ¿Cuál es la gamma? Cuadrito. Es que creo que sí eran cuadritos, pero. Cualquiera que parezca acá, que parezca gamma es J. no. En el producto cruz, abajo del video. Pensé que era una gamma. Voy a escribir. Vale. No, es hacia con paréntesis. Sí. La gamma mayúscula la escribo así. Ok. Gracias. Pensé que era. Este es diferente. Ok, perdón.
De repente pongo varios paréntesis ¿sí? Para hacer procedimientos que puede que estén de más. Entonces no es necesario que los apunten, pero se los puedes apuntar. Adelante. Ok, entonces aquí ya tenemos un montón de propiedades para el campo eléctrico nada más. De entrada, el campo eléctrico nosotros lo podemos deducir. La fuerza eléctrica nosotros la podemos deducir desde el potencial, desde la energía de interacción del potencial de Coulomb. Podemos ver que este campo eléctrico se deriva del potencial eléctrico asociado al problema, en este caso de la ley de Coulomb, y que no solo esto, sino que no tiene rotacional. Esto para el caso electrostático. Para llegar a la ley de Gauss. Son 3:17. Tomemos un receso de unos 15 minutos. Regresamos. ¿Dudas de esto? ¿Todo bien? ¿Algún paso les pareció extraño? El 12. 12. Ajá, Sí, no entendí de dónde salió. Bien, estamos calculando fuerzas. ¿Sí? Entonces, esta fuerza nosotros vamos a ver cuál es la contribución del campo a la fuerza en el límite cuando esta R tiende a R. ¿Sí? Entonces, la fuerza de autointeracción tú la vas a poder asociar a cualquiera de estas direcciones que nosotros ponemos acá. Y entonces, tú vas a tener una fuerza, la autointeracción te va a empujar en una dirección, esta. Y también va a haber una contribución en el otro. Entonces, en promedio, la autointeracción de un lado y de otro se van a anular. Y lo que hicimos fue sustituir 10 y 11 acá, ¿no? Ajá. Entonces, como estamos trabajando con partículas puntuales, en principio para la ley de Coulomb, entonces no importa la dirección que nosotros eligamos. Nosotros tendríamos que... Por eso dibujo muchos puntitos, así. En parte, sí. Si esto de las interacciones es una herramienta matemática que nomás nos ayuda a poder terminar de escribir más bonitas las cosas. Al final, así como para la entropía, para la energía, entalpías y demás potenciales, tanto el electromagnetismo como termodinámica y otras ciencias, no nos importa como tal el valor del potencial, sino la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, esta constante que metimos a fuerza la energía de autointeracción pues puede ser cualquier valor. Entendemos que es un valor muy grandote, pero simplemente lo colocamos para completar la descripción. Gracias. Muy bien, no, gracias. ¿Alguien más? Ah, sí se ve. Cambiaron los índices en IJK a IKJ. Solamente los cambiaron
propiedades del tensor de Levi chiquita. Si yo cambio cualquiera de los índices de orden, me va a aparecer un signo. Más signo se ve. ¿Y por qué le cambió el signo, profe? ¿Cuál? ¿Por qué le cambió el signo? Sí. ¿Por qué? Porque yo quería llegar a esta forma. Y para eso, como tengo dos símbolos que se parecen mucho, simplemente los reordeno. Y entonces, pues también puedo reordenar estos índices. Y entonces, pues, esta propiedad. Sí, pero fue más que nada para llegar a lo que tenía arriba. Si al final quería llegar a esta resolución, bueno, esta propiedad. Sí. El único número que satisface esto, pues es el.
pues el diferencial lo llamamos 17 de omega mayúscula. ¿Qué es omega? Ahorita te lo digo. Es el ángulo sólido. Ángulo sólido. Esto tal vez lo vieron en cálculo vectorial. Dijo ángulo sólido, sé que es la palabra, pero no recuerdo qué es. Ok, por ejemplo, tienes esta esfera. Ah, es todo ese conito cuadrado, ¿verdad? Ajá, como esta rebanada que tú haces para Sí, sí. tener todo esto es el ángulo sólido, entonces lo vas a poder expresar en términos de el diferencial del ángulo, que sería este de acá arriba. Este de teta es este de acá, y el seno de teta de phi es este de acá. Y este pues depende del radio, entonces, como el radio cuadrado. Aquí viene por qué es esto. Ahorita los voy a explicar cómo calcular. Profe, al final puede hacer un resumen como de todo lo que se hizo. Sí. Sí, ya casi termino. Sí. Exacto. Ok, ya vimos que el campo eléctrico, si parte del gradiente de un potencial, entonces no, pues no tiene rotación. Entonces, la otra propiedad natural calcular para este tipo de campos, pues sería la divergencia del campo eléctrico. Esta es la primera. Y entonces, para eso, pues tenemos que hacer algunas consideraciones antes. Entonces, vamos a considerar primero una superficie que está encerrando a todas y cada una de las cargas, y a su vez, esta superficie nosotros la vamos a dividir en subsuperficies que encierren a cada una de las cargas individuales.
Entonces, esta integral de superficie de todas se va a hacer la suma de todas las demás superficies que estamos encerrando. Aquí simplemente pues agarramos la definición de campo eléctrico que nosotros ya teníamos y lo único que hacemos es sustituir. Y entonces nos va a quedar una expresión como tal, que era R menos RD sobre este al cubo. Ahora, aquí ya solo pura geometría. Vamos a identificar este vector de aquí como el vector normal. Y entonces lo que resulta, o todo lo que sobra, termina siendo el ángulo sólido. Ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, si esta es mi superficie, vamos a ponerle S y B, la superficie y el volumen. Aquí tengo mi carga puntual y esta está encerrada por alguna superficie. Entonces, el elemento diferencial de superficie, yo lo voy a poder escribir en términos de esto que tenemos acá, el diferencial de ángulo polar y el diferencial de ángulo azimutal, y esto está apuntando en una dirección normal, ¿sí? Y esta va a depender, pues, hacia qué sección de superficie yo estoy apuntando. Y entonces, es exactamente esto mismo, yo lo puedo escribir así. Y pues ya tengo casi todo, porque a la hora que yo haga el producto interno de este con este, aquí simplemente paso ¿qué? R para abajo. No sé, pues este es esto, y todo este elemento que ven aquí es mi elemento de ángulo sólido. Y ya sustituyo de vuelta aquí y esta norma al cuadrado se elimina con esta norma al cuadrado y por eso es que tengo mi ángulo sólido. Y pues ya, esta integral ya solamente va a depender de en dónde está la carga, si la carga está dentro de la superficie o fuera de la superficie. Por ejemplo, si está dentro de la superficie, no importa en qué sección de superficie esté interesado en hacer la suma, el campo eléctrico y el vector normal más o menos van a estar apuntando a la misma dirección. Si la carga está fuera de la superficie que yo estoy considerando, entonces va a haber una contribución, por decir, aquí, donde el vector normal y el campo son antiparalelos, en cierta medida, y otro elemento del otro lado donde van a ser parcialmente paralelos. Entonces, cuando sumes estas dos contribuciones, se van a anular. De esta forma, la visión general que yo tenía del sistema cargado, encerrado por una superficie que al final yo dividí en varias subsuperficies. Si yo analizo esta superficie de acá, la única contribución a la integral va a ser por la partícula que está aquí. Todas las demás van a ser una contribución nula. Y pues ya, esta integral de superficie se termina resumiendo en la integral de 4pi, esta, 4pi por las caras. Entonces, una generalización de esto es si nosotros consideramos una densidad volumétrica de carga. ¿Sí? Entonces, resulta de carga.
cargas puntuales. Es decir, esta suma de B en todo el volumen que estamos considerando donde D3R va a indicar la integral en X, en Y, en Z. Para el caso particular de cargas puntuales, tenemos que esta densidad la escribimos donde introducimos numero todas las ecuaciones porque después en las otras lecciones vamos a hacer referencias a ecuaciones numeradas previamente. ¿Sí? Entonces cuando les diga ecuación 27, pues vamos a referir a las ecuaciones de B. Igual voy a tratar de repetir explícitamente qué es cada una de ellas. Entonces flujo de campo eléctrico es una proteína integral del volumen de cero
ya aquí va a tener. Ok. Entonces, en general nosotros podemos considerar densidades volumétricas de carga, las cuales nosotros vamos a poder identificar de manera natural a el caso de cargas puntuales, como esto que vemos acá, lo cual es la suma de un montón de deltas de Dirac, la cual es una función que cumple estas propiedades. Si el cero de este argumento está dentro del volumen de integración, entonces al revés. Sí, está al revés. Si el argumento es 0, entonces este integral es 1. Si no, es 1. Entonces, cuando sustituimos de vuelta en nuestra definición de campo eléctrico, perdón, de nuestro teorema de gas, en su forma integral, nosotros usamos el teorema de la divergencia. ¿Vieron el teorema de la divergencia? Sí, excelente. Entonces podemos sustituir una integral de superficie por esta integral de volumen, y en general todos estos volúmenes son arbitrarios, entonces nosotros identificamos que los integrantes tienen que ser idénticos. Y bueno, con esto tenemos la forma diferencial. En 25, el campo eléctrico es. Sí, es R. 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 Bueno, entonces, recapitulando. Agarramos la energía de interacción de cobre. La escribimos tal cual lo que enseñaron en el electromagnetismo 1, posiblemente antes del bachillerato. ¿Vieron el bachillerato electrostática? Física y... Suma de vectores, superposición de vectores, bueno, desde el bachillerato. Y entonces reescribimos a esta energía en términos de que nosotros podamos identificar un campo a partir de una definición de fuerza. Y entonces nosotros podemos identificar de manera natural qué es el campo eléctrico. Lo siguiente fue, ya que es un campo, empezamos a hacer ciertas operaciones diferenciales. En este caso, lo primero que hicimos fue calcular la rotacional, como provenía de un gradiente. El gradiente de un potencial, vimos que es nulo. Ahorita con todo esto de aquí, pues vemos que su divergencia pues, es proporcional a una densidad de carga. Y bueno, de forma explícita, no hay una dependencia temporal en nuestra carga eléctrica. Entonces su derivada parcial pasa a cero, lo mismo para el campo eléctrico. Entonces, estas ecuaciones que vemos aquí son todas las ecuaciones que nosotros conocemos para la electrostática. ¿Sí? Y todas a partir de la ley de Coulomb. El viernes, si da tiempo, no sé si da tiempo, vamos a obtener el campo magnético asociado a un sistema que, ¿cómo vería el mismo problema? Un sistema en movimiento. Ahí va a aparecer el campo magnético y después estas ecuaciones se van a empezar a parecer un poquito más a las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si de repente creen que voy muy rápido,
frenen, que lo haga remonte y ya. Precioso. Entonces, sí, interrúmpame cada que necesiten. Este está precioso. Aquí se trata de que, pues, exploten a los profesores que vienen a nuestra plática. Pero este me gusta porque tiene Leerles el libro, personajes pues, en su cualquiera. Pero, pues, sí, hay ciertos mensajitos que bueno, pues, insistiendo Como este, porque es como. para poder. Por todo eso. Bueno, nos vemos el viernes. Ahí.